para agradecer la presencia en un momento que retomamos oficialmente la actividad presencial con las mejores intenciones y procurando dar a los socios la mayor cantidad de información que podamos hacer. Nos visita hoy Diego Flores, que nos va a hablar sobre la pesca en el mar argentino, una materia sobre la que viene estudiando, probando y ensayando y colectando un montón de material para poder resumir esa información y bueno, irnos adelantando todas estas experiencias. Agradecemos también a Diego Flores la donación sí, para la biblioteca. Uno de sus libros más recientes, que se pasa a incorporar a nuestra biblioteca para consulta de todos los socios. Bueno, agradecemos también a la gente que se ha conectado vía Zoom y que va a recibir a distancia también, va a participar de toda esta charla. Bueno, creo que más presentaciones no falta. Diego, tu audiencia, bueno, dale. Escuchamos. Veamos. A ver, Marcelo, como viste que te ponen las líneas, ¿de dónde no me tengo que quedar? Ahí está, pero acá por hasta ahí también. la mesa también. La mesa está, ahí La mesa estamos. es impecable. Bueno, esta es mi zona, Tu o área sea, de influencia. lateral. Bueno, la idea de hoy es una charla, un recorrido de las especies y de todo lo que es la costa del mar argentino. Muchísima información, medio incluso peor que la del IMAI cuando dimos la última charla, porque vamos a ver cómo condensamos en una charla, por lo menos pasar por los puntos más importantes y después estaría bueno también un ida y vuelta. Y con respecto a esta charla, es para mí una charla media particular. Yo incluso la elegí, yo hablaba con Jorge, o normalmente yo las últimas veces que venía a dar charlas, venía, o sea, después de un proceso que significa escribir un libro, donde vos fuiste y volviste sobre la información y de alguna manera ya tenés todo cerrado y empaquetado, venías a dar una charla sobre ya un hecho consumado, que era un libro ya publicado. Y en este caso, no, todo lo contrario, es una de las charlas más colgadas de un 6X que hay, porque yo en realidad con esto estoy en medio del proceso. Estoy en medio del mar sin ver ni la costa que abandoné, ni la costa a la que tengo que llegar. Con lo cual tengo un montón de certezas a partir de todos estos años de investigación. Ya hace 2 años que está haciendo este libro y por lo menos le quedan 2 años más. Pero también muchísimas dudas. Así que un poco la charla esta era como una experiencia así abierta donde poner a prueba un montón de ideas y que bueno, las ideas buenas se fortalezcan y las ideas malas sean rebatidas. Así que es un poco eso, con lo cual la idea es lo que yo vengo investigando para el libro y poner un poquito a las certezas a las que llegué y después hay un montón de dudas que vamos a ver si se resuelven. Aparte, otra cosa que pasa con esto es que normalmente con otros libros que yo he escrito, sentarse a entraste a escribir el libro cuando vos tenés muchísimo más en claro sobre lo que tenés que escribir o lo que te falta. ¿No? ¿Qué sé yo? El libro de pejerrey, el libro de carpa, aguas patagónicas. O sea, vos te sentás, vas a hacer la obra y tenés un container de información en la cabeza y obviamente siempre hay agujeros, hay que hacer scout, hay que hacer cosas para rellenar. Con este libro no, nada que ver. O sea, es mucho menos. O sea, yo incluso pensándolo, ya te digo como en el prólogo, que de alguna manera yo no quería pasar por esta vida sin una profunda experiencia inmersiva con el mar argentino. Y de alguna manera, ponerme a escribir un libro es autoexigirme esa experiencia. ¿Se entiende? Entonces, conceptualmente el libro es completamente distinto a los 13 que tengo anteriores. Pero bueno, por eso me pareció importante. Y hablando, como estaba recién hablando con Luis Purs, yo vengo de una generación de mosqueros que empezaron a tirar plumitas a finales de los 80, a principios de los 90, que coincidió también a nivel internacional con medio en Argentina el ingreso. Yo me acuerdo con los videos de 3M de Billy Pate, con
Flip Payot con Walker Creek Chronicles, que fue de alguna manera con ESPN. Yo me acuerdo, a principios de los 90, levantarme a las 9 de la mañana, 7 de la mañana para ver eso. Amigos con los que recién empezaba a pescar. Eso fue un poco para el pescador argentino, salvo algunas notas de Dono, bueno, algunas cosas que han salido salteadas. Eso, digamos, fue la gran irrupción del saltwater. Incluso viéndola, yo estoy haciendo justamente una especie de historia de la pesca con mosca en Argentina y en el mundo. Y digamos que incluso las primeras charlas que hubo de pesca de mar vinieron, incluso fueron posteriores a Gress, bien avanzada la década del 90, ¿no? Medio que incluso la biblioteca de la asociación es medio como un lugar histórico, una fuente de recuperación histórica. Y de una generación, como hablábamos con Luis, donde para pescar en agua salada tenías que pasar por Ezeiza. Lo cual es medio un contrasentido porque tenemos, como determinó la CONICET hace poco, 6.815 kilómetros de litoral costero. O sea, como decía Watson, algo estamos haciendo mal. Se nos está escapando algo, Watson. Bueno, así que bueno, esa es la introducción. Con respecto al mar, ¿no? Vamos a hablar un poquito así en términos generales, abordajes, especies, y después, si nos da el tiempo, hacer un recorrido de esa línea de costa. Que hasta hace poco, según el IGM, eran 4.700 y pico de kilómetros, prefectura algo de 5.000, y ahora el CONICET, ¿no? En un estudio multidisciplinario, empezaron a medir qué pasa. Ahora con la tecnología, cuanto más achicás la regla, la escala, más precisa es la medida. Y los tipos dijeron, bueno, va a haber 700 kilómetros más, 500 kilómetros más. No. Hay más de 2.000 kilómetros. Así que bueno. Con respecto al mar, vamos a hablarlo de una perspectiva comercial y de carnada y de una perspectiva de mosca. El mar argentino, desde el punto de vista mosquero, está completamente claro que no resiste, comparación con lo que es el Indo-Pacífico, bueno, puede ser Colombia, el Caribe. Si pensamos como en un seleccionado y hacen un campeonato de la Copa del Mundo del Mar, al mar argentino desde el punto de vista mosquero le costaría muchísimo clasificarse y no llega a octavos. Eso está completamente claro. ¿Se entiende? Pero eso no significa que sea un gran mar, que lo tengamos acá enfrente y que haya un montón de experiencias, pero hay que ponerlo en claro, eso sí. De la misma manera, cuando hablamos del mar argentino a nivel productividad biológica y a nivel lo que es otra cosa completamente distinta, y si nosotros está determinado a nivel el océano, los grandes océanos, todo el mar, que es casi el 80% de la superficie de la Tierra, el 75%, si nosotros determinamos los 6 puntos áureos de mayor productividad a nivel mundial, el mar argentino está ahí. Es uno de los 6 puntos de toda la suma de los mares a nivel mundial más importante en cuanto a productividad biológica, ¿no? Y es el más productivo del Atlántico, de hecho, ¿no? Lo que vendría a ser el Atlántico sudoccidental, todo lo que es el frente salino del Río de la Plata, hasta Tierra del Fuego. No es casualidad que, como se llama con el tema del calamar el argentino, el ILEX, haya el quilombo que haya en la convergencia subtropical y que sea uno de los mares productivamente más rico del mundo. Estaba viendo cuando la explotación de calamar y era algo así, según las fluctuaciones que tiene la especie, entre 300.000 y 500.000 toneladas anuales. Eso nos da un poco la idea de lo que es la productividad del mar, ni hablar de otras especies. Que yo, no sé, habría que ser, si hay un contador, sería bueno o alguien que maneje el número, vos capaz te dejo ahora. Pensá en un camión de 30 toneladas, de 30 metros de largo, y si llenáramos de camiones de calamar eso, y si lo ponemos en fila, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta Mar del Plata? No sé, hasta Dolores, por la ruta 2. Estaría bueno que alguien haga ese cálculo para visualizar el tamaño, la productividad. Así que un poco eso. Con respecto a este tema, a ver si esto, yo no la tengo la foto, me la buscamos acá. Que es un poco como para explicar, porque eso después da como... A ver, ¿dónde está? Acá está. Esto es algo que me olvidé poner la foto, pero la podemos ver. Acá un poco lo que es el mar. Esto es una imagen
como para explicar un poco dónde vamos a estar parados, porque vamos a tener que hablar de los complejos variados, de las especies. Básicamente tenemos un marco, una plataforma continental gigantesca, enorme, que incluso excede el largo de las 201 millas por eso el kilómetro. Tenemos dos grandes corrientes que, ¿cómo se llama?, que están en oposición. La corriente de Brasil, que es un desprendimiento de la corriente ecuatorial, que arranca muy chiquitita, iba copiando la costa y converge más o menos entre Mar del Plata y Bahía Blanca aproximadamente, en oposición a otra corriente que es la Malvinas, que es un desprendimiento de la circumpolar y que van copiando básicamente el talud continental. Y llega a un lugar que se llama la convergencia subtropical, que es donde está ese Nueva York de luces, matando pescado, que es realmente, normalmente nosotros, los lugares, de hecho Perú es el lugar más productivo en el tema de la anchovita peruana, todo eso, y justamente esos lugares se dan en lugares de convergencia de corriente, donde hay una remoción terrible de nutrientes del fondo, blumes algal terrible, y eso activa toda la cadena alimentaria, y bueno, tenés desde una microalga hasta un tiburón blanco comiendo ahí. La corriente cálida del Brasil es una corriente cálida, una corriente muy salina, una corriente muy poco productiva, con muy poca cantidad de nutrientes, y a esa corriente está asociado lo que nosotros llamamos el variado costero bonaerense. Porque acá a la hora de hablar del mar argentino tenemos un montón de peces de importancia comercial, pero que están de la mitad de la plataforma para afuera, que a los fines pescatorios no tiene ningún sentido para nosotros, merluza de cola, qué sé yo, merluza negra. Nosotros lo que nos interesa son las especies básicamente costeras, que están dentro de las primeras millas costeras. Y asociados a la corriente de Brasil tenemos lo que se llama el variado costero, que es de gran importancia para el pescador con mosca, ya sea en Uruguay o en Argentina, porque es parte de las especies que podemos capturar con una mosca. Corvina rubia, corvina negra, sargo, escardón, anchoa de banco, palometa, pescadilla real, negro, bueno, son todas especies asociadas a esa corriente. Después tenemos la corriente de Malvinas, que es una corriente fría, densa, menos salina y con una gran cantidad de nutrientes. La característica, no tenemos un variado ahí, una característica de los mares australes es que tienen mucha menos diversidad. O sea, vos vas a tirar una caña con una anchoita en Mar del Plata y debe haber cuántas especies te pueden picar. 10, 15, 20, vos hacés lo mismo en frente, no sé, estoy al río y son 2 especies, corno y, o sea, se achica muchísimo la diversidad, pero determinadas especies tenés una abundancia extrema, ¿no? Asociados a la corriente de Malvinas, básicamente las especies más importantes son ¿cómo se llama? El róbalo, que de hecho incluso podemos decir que es la especie más importante que hay para pescar en el mar argentino, aunque muy poco la pesquen, y pejerreyes como el corno, básicamente. La diversidad es mucho menor. Y para que veas, se habla de las corrientes como grandes ríos que surcan por el océano. Y para que ustedes tengan una idea, básicamente, de qué estamos hablando en cuanto a escala, la escala es monumental. Yo me tocó escribir un libro sobre la Patagonia. Y para un pescador mosquero que está acostumbrado a pescar el malleo, el guillén, así, ya lo pusiste en un lago y medio que se le empieza a hundir el chinchorro. Y si el lago es grande, lo tirás a un pescador de Malalco frente al Nahuel Huapi y el Winter, es tipo, entra en un pánico escénico, o sea, no sabe para dónde ir, qué hacer, para dónde tirar. Imagínate, bueno, a ese pescador lo pones en un río como el Paraná, que todavía más pánico escénico, y otra cosa es tirarlo en el mar. O sea, si una persona siente vértigo en el Nahuel Huapi, imagínate ante el mar argentino. Por ejemplo, la corriente fría de Malvinas, para que tengan una idea en cuanto al volumen que transporta, esto varía, ¿no? Según los años, la niña, el niño, no sé yo, equivaldría entre 1.800 y 3.000 ríos Paraná. Como para que tengan idea de ante qué estamos hablando, ¿no? Y después, bueno, tenemos la convergencia subtropical, donde ahí se juntan, es así tipo la pulseada, que en verano esa pulseada baja, en invierno esa pulseada sube, y que es donde, cuando están todos estos
¿cómo se llama? Piñeiro, que sobrevoló el área, bueno, que tenemos ahí, que dice, parece que estamos llegando a la costa de Nueva York, y bueno, es ahí básicamente donde se genera toda esa afluencia tremenda de nutrientes, y que bueno, se genera una zona de uno de esos 6 puntos áureos a nivel mundial. Así que bueno. ¿Alguna duda? Veo silencio. ¿Seguimos bien hasta ahora? Bueno, esto es un poco la introducción. Bueno, vamos a hablar un poquito del encare, ya como agrega la mosca. Vamos a hablar de las especies, vamos a hablar de los distintos encares. Esto es una síntesis, lo que estamos haciendo es terrible. Y después vamos a hacer, la idea es terminar con todo el recorrido costero, esos son 1815 kilómetros, y básicamente, ¿qué tenemos? Bueno, básicamente el mar argentino tenemos dos formas de encararlo. De vadeo y embarcado. Y el embarcado del mar argentino es muy complicado. Es un mar abierto, sujeto a vientos muy jodidos, no tenemos estructuras de resguardo, con lo cual el embarcado es bastante complicado. Exige un know-how, exige un montón de cosas y aparte porque no hay cultura de pesca de mosca embarcada en Argentina. O sea, son muy pocos, no entran en la mano los que pescan. No sucede lo mismo de costa. Hay muchísimo más potencial y muchas más cosas para desarrollar para el pescador que pesca de costa. Por eso, en mi libro yo hago mucho más hincapié en la pesca costera, porque es la más abordable y en las especies que son pescables desde costa. Ahora sí vamos a cambiar y vamos a ir a esta imagen que tenemos acá como para hacer... no, tengo que cerrar esto. Acá está. Bueno, como para hacer una clasificación, me estaba olvidando de esto, que es básicamente en cómo lo vamos a dividir. Ahora vamos a hacer una división gruesa para entender las especies y después vamos a hacer una división fina. Básicamente yo hablo de dos ámbitos, dos grandes ámbitos en la pesca del mar argentino. El ámbito bonaerense, y hablo de ámbito, no hablo de la provincia porque no coinciden necesariamente los límites, ¿no? Que básicamente, si lo vemos acá, todo lo que tiene que ver desde el frente... Vamos a achicar acá que se vea un poquito. Ahí está. Todo lo que tiene que ver desde el frente, como es que se dice, del Río de la Plata, ahí lo que vendría a ser Punta Piedras, que si bien es considerado Río de la Plata, es básicamente un espacio, el espacio salobre más importante del mar argentino, hasta la desembocadura del río, acá que se ve, ¿no? Del Río Negro. En realidad es un poquito más adentro que es el Golfo de San Matías, pero eso básicamente es el ámbito bonaerense. Y en ese ámbito bonaerense está íntimamente ligado al variado costero bonaerense que hablábamos. Dentro de esto, para el pescador de costa, yo lo que hablo es de especies cimentales, o sea, las especies, las grandes especies que nosotros vamos a pescar. Acá la especie cimental es el lenguado, básicamente, es la especie más importante en la que va a acceder el mosquero. Y después está seguido como un acompañamiento de una especie mucho más chica, que bueno, está explicado en este libro, que es el escardón, que es el pejerrey asociado a la corriente de calidad del Brasil. Estas serían las dos especies que uno puede decir, vamos a pescar. Y de manera vamos a pescar una tararía, vamos a pescar un dorado, vamos a pescar una trucha. Es la más importante de todas. Y en el caso del lenguado, y también pasa el róbalo, muy asociados a ambientes estuariales. De hecho, la gran mayoría de... Voy a apagar el teléfono por las dudas. La gran mayoría de las especies que captura el pescador mosquero van a ser especies, ahí apago, estuariales, lo cual es una complicación. Y también es parte del desafío, porque los peces estuariales son colifas. Todos. Son bichos colifas. O sea, son complicadas. Como una mujer, una novia complicada, básicamente. Así que después, estas son las dos especies que nosotros podemos encarar con un pescador, o decir, voy a pescar lenguados, voy a pescar pescapeces. Después hay otra parte de peces que no las podés pescar. Es más fácil que ellas son especies más circunstanciales. Que, por ejemplo, una de ellas es la corvina rubia. Que, por ejemplo, en Uruguay se la pesca que tiene una condición ecológica mucho, y de hecho es la columna vertebral de la pesca con mosca. Uno hablaba con Carlos Montañez, es la especie como estrella, es una especie cimental. En Argentina no sucede eso con la corvina rubia.
Cuando vos hablas con pescadores, salen algunas, pero no es un pez que nosotros podemos ir a buscar directamente, es un pez ocasional. Otro pez, y que sería, entre comillas, de todos los accesibles de costa, como se dice, el mayor trofeo al que puede acceder el pescador con mosca, es la corvina negra. Otro pez que de hecho se lo está pescando y se lo está aprendiendo a pescar, pero que es muy complicado. En el caso de la corvina negra, no sé, hay gente que por primera vez fue a pescar a mar chiquita y pescó una corvina negra, y yo ya tengo como 25 o 30 días de pescar corvina negra de una chiquita y nunca me la crucé. Como para explicar ¿cómo es que se dice? La variabilidad. Después hay un montón de especies mucho más accesibles de embarcado que de costa, que también son de captura ocasional. Pescadillas, chuchos, ¿cómo es que se dice? Sargos. Con el sargo hay una cosa bastante interesante. El mayor especialista de sargos en el Atlántico Sur es Carlos Montañés y la tiene ultra clara. También tiene una condición ecológica mucho mejor. Pero en Argentina es una especie que tiene bastante para desarrollar el tema del sargo. Es una pesca muy de nicho, incluso para pescadores con mosca. Y después también juveniles de pez palo. Cuando uno se pone a hablar con gente que pesca en el mar, le mete muy fuerte al mar. Que de hecho esas personas son dos, y a las cuales va dedicada mi libro, que es Carlos Montañés en Uruguay y Ceferino Traverso en Argentina. Son Neptuno y Poseidón. Son las personas que nos enseñaron a pescar en sus respectivos lugares el Atlántico suroccidental. Son los tipos que donde la gente decía no se puede pescar, los tipos dijeron acá se puede pescar. Y son gente que pesca, le mete cientos de horas, miles de horas anuales desde hace un montón de tiempo. Y cuando hablas con ellos es impresionante la cantidad de especies que capturaron. O sea, es terrible. O sea, casi cualquier cosa que nade por sus aguas ha picado una mosca. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que puedas pescar esos peces de forma enfocada. Así que eso básicamente sería. Después tenemos el otro ámbito, que es el ámbito patagónico, ¿no? Que podemos decir de la desembocadura del Río Negro para abajo, un ámbito muchísimo más grande, donde la especie cimental es el róbalo, definitivamente. Y yo siempre arriesgo que la especie más importante para pescar en el mar argentino es el róbalo por la cantidad por la extensión del ámbito y por la cantidad de pesqueros que hay, ¿no? Sí, es la otra especie cimental. O sea, yo tengo que pensar mar argentino de costa, lenguado del ámbito bonaerense, róbalo del ámbito patagónico. Y si tengo que decir alguno de los dos, más allá que el lenguado esté mucho más desarrollado y sepamos mucho más sobre el lenguado que el róbalo, definitivamente el róbalo es la especie con mayor potencial y con mayor capacidad de desarrollo por la enorme extensión que tiene, ¿no? El 80% o el 75% del litoral marítimo, ¿no? Y con muchos lugares, porque en el caso del lenguado, los lugares son muy específicos. Mientras que si lo tenemos que hablar de pesqueros de mosca, de róbalo de costa, son muchísimos más. Muchísimos más. Y la especie acompañante, en el caso del róbalo, como decíamos, el escardón. Yo no me voy a detener mucho en los pejerreyes porque ya yo como los tomo por parte de otro libro. Es el corno, ¿no? Y después no mucho más. Lo que vas a encontrar es que de esas especies del baleado bonaerense, algunas tienen como más resistencia térmica. Y pueden penetrar más en la Patagonia en verano. ¿Qué sé yo? Las corvinas es muy raro que pasen de la desembocadura del Río Negro. En cambio, las pescadillas llegan casi hasta Rawson. Y peces como el pez gallo llega bien hasta Patagonia, e incluso la palometa, la palometa signata, hasta el canal del Techo de Magallanes, incluso hay registros en el canal de Beagle. O sea, cuánto llegan esas especies del baleado bonaerense tiene que ver con su resistencia térmica. ¿Se entiende? Pero la idea es que están muy vinculados al mar argentino, al ámbito bonaerense. La lisa no la tomás, ¿no? Sí, la lisa la tomo y está bueno porque la olvidé, está bueno que me la recuerde. La lisa es un caso muy especial, ligado al ámbito bonaerense y también es una especie que penetra mucho en los golfos norpatagónicos. Después voy a hablar de esa zona de transición un poquito más. Y es lo que yo denomino el gran dragón chino. Porque todas estas especies que yo estoy hablando, pez palo, pescadilla, corvina rubia, corvina, para el pescador de costa, son peces incluso que son de encuentro ocasional. Se tienen que alinear determinados astros para que ese pez esté
a tiro de una caña de mosca. Con la lisa no pasa eso. Vos a cualquier lugar que vas a pescar lisa en el ámbito bonaerense, por ejemplo, pescando lenguado, que son dos especies que se superponen, hay millones. O sea, no es un pez que vos estás todo el tiempo conviviendo con ellas y sin embargo es muy difícil pescarlas. Pica cuando quiere. Claro, a ver, a lo que vamos, yo lo defino como es el gran dragón chino del mar argentino, porque aparte es un pez que si picara con mosca en forma consistente, sería una bomba. Yo tuve experiencias con lisas en Europa, con 3 especies de lisas, y las he pescado en distintos ámbitos, todo. La lisa nuestra es muy diferente, hace cosas y tiene conductas que no tienen las lisas. Yo de hecho las lisas europeas las relaciono más con los sábalos que con las lisas. Pero si a mí me preguntás, hasta ahora las lisas son de captura ocasional. Recién la primera persona que está básicamente pescándolas con cierta predictibilidad es el tuba en Mar del Plata. Pero de hecho las han pescado buscando lenguado, es decir, toma la mosca del lenguado. No, pero las están buscando en forma específica. Claro. Las están buscando en forma específica. Yo creo que es una especie sobre la que todavía hay que construir. O sea, estamos en pañales como el bonefish en la década del 30, en la década del 40, para que entendamos. Yo creo que hay atrás de la lisa todo un mundo por desarrollar, ¿no? Es mi perspectiva. Nunca va a ser una especie fácil, siempre va a ser una especie ocasional. Tiene mucho que ver que pique con cómo se le acomoda el coágulo, yo digo que se ponga loca. Una característica de la lisa es que tiene ventanas de pique muy estrechas, pero bueno, el pescador que sabe qué hacer y que puede programar y anticipar esas ventanas, tiene la posibilidad de pescarlas. No siempre ves los cardúmenes, es difícil encontrarlos. No, que a la manera de lisa vos vamos a pescar con Jorge. Vamos a pescar la albúfera del Mar Chiquita, es un lugar premium para pescar lisa. Es uno de los mejores lugares que si quisieras experimentar. Estamos comiendo unos sándwiches a la tarde, terminamos de pescar, nos estamos comiendo unos mates, unos sándwiches para volver y vos mirás la albúfera y algunas veces me podés sacar una foto y hay 10 lisas en el aire. O sea, estás todo el tiempo, se te pasan, o sea, estás rodeado. Pero bueno, ahí todavía es un pez, de hecho, el scouting de este verano para mí es básicamente la lisa y la corvina. Yo ya de alguna manera voy tachando, viste, como el multiple choice, voy tachando y este año, porque yo me faltan todavía 2 grandes campañas de verano, la de este año y la del otro año, y la lisa es la especie primordial. Para mí, hoy, hasta ahora las capturas son ocasionales, pero yo creo que hay de hecho yo tuve piques, yo vengo meado por los elefantes con las lisas, pero como que se dice, en algún momento se va a dar. Es que lo nuestro es muy grande y muy disperso. En Uruguay es muy grande y muy disperso. En Carlitos Montañés te hace una recorrida por la costa y te llama por teléfono y te dice andate a tal lugar que están las lisas. ¿Y acá cómo haces para saber dónde están las lisas? No, hay lugares que están las lisas, Más chiquitas están las lisas, vos vas al puerto Mar del Plata y vas al puerto de Quequén, o sea, están. Bueno, pero también es parte. O sea, hasta que no vino Joe Bruce y con el doble hall y las blondes, o sea, las truchas grandes no salían. O sea, hay una cuestión tecnológica de conocimiento de los peces que para mí estamos. A ver, muchachos, hace 12, 13 años no se pescaban pacú con mosca. Hoy hay guías que te llevan y capaz a veces es más fácil pescar pacú que dorado. Y pensemos solamente en las carpas. Hace 15 años, ¿quién pensaba en la carpa con mosca? Hoy tenés guía de carpa, vas a un fly shop en Patagonia y te venden mosca de carpa. O sea, es un tema de muros mentales y desarrollar técnicas y empezar a... Yo soy un convencido de eso. Ya. Pensemos, no sé, finales de los 90, pacú con mosca. Contaba los pacú que salían con mosca en una temporada normal con una mano y una temporada buena, porque básicamente se quedaban en un streamer de dorado. Y vino César Palma con los frutos, qué sé yo, y hoy pasa a pescar pacú con mosca. Imagínate, le pones a Donovan, al Vega, a Rachihuel y decís, no, yo pesco, el mejor pescado para pescar con mosca seca es el pacú. ¿Qué te dirían? Te meten 2 sopapos y te mandan a un psiquiátrico. Entonces, el tema tiene que ver mucho con aprender, ¿no? Bueno, antes de meternos con las especies, quería ver
que hay una zona, que es esta específicamente, nosotros podemos hablar del ámbito bonaerense y del ámbito patagónico, pero si nos ponemos un poquito más finos, hay algo, una zona de transición que podemos denominar los golfos norpatagónicos, que son una zona de transición entre el ámbito bonaerense que nosotros conocemos y el Patagonio atípico, que viene desde el Río Negro, un poquito más acá, por la Lobería, tenemos el Golfo de San Matías, el Golfo de San José y el Golfo Nuevo. Toda esta zona, que es una provincia geográfica, podemos decir, dependiendo de los autores, como el gran espacio que genera eso, que la península de Valdés, algunos hablan de Bahía Vera, pero esta zona, sobre todo en verano, es una zona de transición, ¿no? Donde podemos encontrar por igual, o sea, en verano esa zona es copada por el variado bonaerense, o por parte del variado bonaerense, y en invierno es copado por las especies netamente patagónicas. Nosotros vamos al Golfo de San Matías, y en verano podemos pescar escardón, de hecho podemos pescar sargo, podemos pescar lenguados pequeños, si te embarcás puedes pescar pespalo, pescadillola, hay un montón de especies, besugo, sargo, y va a ser invierno y pescar básicamente corno y básicamente pues una zona ahí de transición. Bueno, después, con respecto a, ya vimos un poco el mar así, bueno, volvemos a la costa, estos son lo que nosotros podemos pescar. Después tenemos el abordaje de embarcado. El abordaje de embarcado es muy complicado por las características de mar abierto y bravo que tiene el mar argentino y la falta de estructura. No es el Golfo de México, el viento, los intermareales, ¿no? Las olas, o sea, es extremadamente complicado. Es un mar espectacular. ¿En qué mar te metes con, no sé, como en Bahía Blanca? No, en Bahía Blanca no, en Bahía San Blas, y entra la corvina, la pescadilla, y se meten con los gomones y salen con los tachos de 200 litros llenos de pescado. No hay muchos lugares en el mundo que puedas hacer eso. Eso te habla de la productividad. Yo con respecto a lo que es el embarcado, que lo vamos a tocar un poquito así, porque voy a hacer mucho foco en la pesca de costa, yo veo que hay 3 encares, ¿no? Uno que tiene que ver con embarcaciones autónomas o kayak fishing, ¿no? Sin motor, de lo cual hay una comunidad enorme, que creo que de todo eso es lo que tiene más ¿cómo se llama?, potencial. Después tenemos un encare que tiene que ver con embarcaciones pequeñas, el típico gomón que pasa la rompien y te vas a pescar. Y después tenés grandes yates, que sería la embarcación ideal para hacer la pega con mosca. De todas esas 3 posibilidades, otra cosa, no hay guías de embarcado. O sea, el problema que tenemos con el embarcado, primero que no podría haber guías porque no sustentaría una unidad de negocio, ser guía de pega con mosca en el mar argentino. Te comenta cliente, claro, cuando vas a hablar con los guías más reputados que hay, y están todos enfocados en el 90% de la carnada, su unidad de negocio y el jig y el spinning así medio, ¿verdad? Porque no le serviría. Yo creo que lo que tiene más potencial de desarrollo es el kayak. Yo por ejemplo sigo mucho a Miguel Vicinguerra, que es un capo, de hecho lo conocí, y el problema que hay es que todavía no hay mosqueros subidos arriba de los kayaks. En la medida que haya mosqueros subidos arriba de los kayaks, nos vamos a sorprender mucho de lo que van a pescar. Lamentablemente todavía los que están arriba de los kayaks son pescadores de carnada y muy tangencialmente pescadores de artificiales cuando hacen trolling y eso. Pero en la medida que empiece a haber pescadores con mosca, que empiecen a estar subidos en los kayaks, con la enorme comunidad de kayak fishing que hay en el mar, sobre todo en el ámbito bonaerense, nos vamos a empezar a sorprender de lo que puede empezar a pescar y lo que puede descubrir esa gente. Con respecto a las embarcaciones autónomas, o sea, con un gomón, el típico gomón semirrígido, lamentablemente, o sea, es muy complicado porque el mar argentino es un ámbito hasta peligroso, digamos. No es lo mismo agarrar y tirar un semirrígido en chichis y salir a pescar, a garetear pejerreyes por la laguna. Meterse en el mar argentino requiere pasar una rompiente y todo eso requiere una habilidad, e incluso para la gente que vive en esos sitios, hasta hay veces que dependen del mar, están atados, es un mar muy caprichoso, muy bravo, muy difícil de anticipar. Y en el caso, por ejemplo, que sería ideal, porque hay una zona que es ideal para la práctica de pesca con mosca, sobre todo el pelágico, que es el Mar del Plata, donde tenés el mar, Mariano de la Rúa, todo.
ni a los guías les sirve cómo se llama porque no les sirve, e incluso si vos tenés que pagar ese servicio, sería carísimo. Entonces ponemos a decir, sí, Argentina tenés la posibilidad de pescar pez limón del mercado, sí, existe, pero es muy aleatorio y vos por esa guita te fuiste a pescar dorado, esquina, no sé cuánto. Entonces es medio complicado. Por eso yo hago mucho hincapié en el ¿cómo se dice? En lo que es la pesca de mosca de costera o con embarcaciones pequeñas, donde llegando con un auto, como puede pasar con el Primagio, llegas a un lugar, te pones los waders, caminazo, podés pescar, o en los dos nichos que tenemos hoy, guías que podés pagar, un guía que son básicamente más chiquitas y ¿cómo se llama? Y Puerto Madryn. Hoy, si vos decís, bueno, contrata un servicio, vos decís, quiero pescar dorados con mosca, tenés una oferta de servicios enorme. Trucha, ni hablemos. Carpa, ¿cómo pescar carpa con mosca? Tenés guías profesionales que podés pagar. Bueno, acá no existe, o sea, existe un pequeño grupo muy incipiente en Mar Chiquita y otro en Costa. Después, el resto del mar y de embarcado no, es algo, es una patriada pero bueno, que también hay que empezar a desarrollar, ¿no? Vamos a hablar un poquito, venimos bien, se entiende, ¿alguna pregunta hasta el momento? Veníamos peor, sí. Recién lo que decías de si hubiera más pescadores con mosca en kayak, ¿vos te referís a pescar con mosca en los mismos lugares donde pesca Miguel, por ejemplo? Sí. Sí. Porque lo que veo de él es que pesca en lugares profundos. Bueno. Tenemos especies que estén tan arriba como para tirarle una mosca. La anchoa. Bueno, vamos para cerrar, para profundizar un poco en el tema del embarcado. Básicamente cuando vos vas a pescar de embarcado, porque incluso me lo estoy comiendo, está bueno esto, porque yo quiero pasar capaz al otro, pero básicamente tenés 3 grupos de peces a los que podés acceder embarcado. Como para hacer algo, si pensemos que, de hecho yo ahora en octubre voy a estar 10 días pescando con kayak en distintos puntos de la parte de hacer un scouting. No me quiero anticipar porque todavía no lo hice. Es una zona que es un punto áureo, para mí, que es el que tiene mayor potencialidad para el desarrollo de la pesca con mosca embarcado en Argentina, con el variado costero, que es la zona de Pehuenco, Baterías, Punta Tejada y todo lo que es interior de la gran Bahía Blanca, ¿no? Y cosas y lugares puntuales de la Bahía Negada. Básicamente, bueno, hay olas. Entras, básicamente, te vas para Pehuenco, al lado de Baterías o Punta Tejada, y te vas a encontrar que tienes una rompiente de 40 centímetros. No sé si alguien conoce esa. Yo estuve experimentando ahí, no se nos dio de pescar esta vez, pero de hecho hay mosqueros. Hay una comunidad de mosqueros muy chiquita que van y pescan con mosca. Y de hecho, una de las cosas que voy a hacer ahora en octubre es pasarme 10 días haciendo eso. Y después les cuento. Básicamente tenés 3 grupos de peces que podés acceder. Los más interesantes de todos son los pelágicos, ¿no? Los peces que no están asociados al fondo, diría palometa y anchoa de banco como las 2 especies principales, ¿no? Y que son especies que normalmente están a media agua y superficie. También se le podría agregar bonitos, y el pez limón sería el equivalente para la pesca embarcado, lo que es la corvina negra pescando para el pescador de badeo. Son los 2 grandes trofeos. ¿Se entiende? Pero básicamente la pesca esa de pelágicos desde un kayak que está enfocado a anchoa de banco y palometa. Después tenés parte del variado costero que puede oscilar entre fondos de sedimentos y fondos de piedra. Son bichos que se mueven por igual, pero vamos a hablar de fondos sedimentarios. La típica es la pescadilla, corvina rubia, gatuso, todas especies que le entran a la mosca. Y después tenés lo que se llamarían las especies de arrecife, que vos necesitas sí o sí una estructura rocosa, donde vas a tener besugos, meros, chanchitos, incluso salmón. Ahí tenés la posibilidad. Es una especie factible, muy improbable, pero factible, que están íntimamente asociadas a lo que llaman restingas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en un lugar como Pehuenco tenés las mismas. Las características que tenés ahí cuando vas a pescar con kayak, con mosca,
es que una cosa muy importante, que es una particularidad, es que está bueno que haya pescadores con carnada. De hecho, vos cuando te embarcás con un gomón y querés pescar solamente con mosca, y somos 3, el modus operandi es que de esas personas uno esté pescando con carnada. Y rotar entre los 3. ¿Por qué? Porque el pescado pasa. Y si vos estás con la mosca solamente, pasó. Vos necesitas de alguna manera un estímulo que te concentre lo que llaman la chofa, o sea, lo que dicen los tanos, el cardumen, ¿no? Y si vos generás esa condición, por ejemplo, te pones a pescar, vamos embarcado como vamos a ir ahora, pones uno a pescar con carnada, que todo el pescado, vos te pones con una cosonda anclado, porque esa pesca se hace anclada. No es una pesca como la de la rúa que se hace así en deriva. La pesca del variado costero se hace, como se llama, anclado. Vos te pones a pescar en un lugar donde ves pasada de pescado, hay una persona pescando con carnada. Eso va a empezar a generar el estímulo que hay comida, hay quilombo, lo que te va a generar una concentración de peces alrededor del bote que va a permitir que vos los tengas a tiro de mosca. Porque vos un cardumen de pescadilla pasó, clavaron 2. Listo, nada, estás 2 horas para pescar 5 minutos. Estás que el pescado por algún... Como vos no tenés ninguna estructura donde el pescado esté fijo, necesitas generarla vos. Y bueno, dependiendo del tipo de fondo que estés, donde estés pescando, vas a acceder a pescadilla, vas a acceder a corvina. Y después otra cosa que tenés que tener en cuenta con la pesca del embarcado son las condiciones, ¿no? En Mar del Plata vos tenés que tener, por ejemplo, si vos tenés que pescar pelágicos, no tenés tanto problema con la transparencia del agua y con el tipo de fondo. Porque básicamente el pelágico es un pez, una especie como de torpedo que recorre grandes extensiones, que está gastando, necesita mucho alimento, gasta mucha caloría, mucho oxígeno, y donde haya quilombo se van a acercar, como lo pasa cuando vos estás pescando en un gomón, que se te acercan los cazones y se acercan los tiburones. ¿Se entiende el concepto? En cambio, si vos tenés que pescar peces asociados al mar, al fondo, ligados a un sustrato que puede ser de sedimento o de roca, tenés que tener conocimiento. Por ejemplo, una de las cuestiones que tenés que tener es, en el ámbito bonaerense, mar calmo durante bastante tiempo. Por eso lo que te va a ayudar es a la decantación. Si vos te viste leva o venís de una tormenta, te vas a encontrar con un mar revuelto que de por sí desacomoda mucho el pescado y jode mucho la pesca, pero vas a tener muy baja profundidad. Entonces, si tenés muy baja visibilidad y tenés que pescar en un fondo de 4, 5, 6 o 7 metros, va a estar muy complicado. Lo que podés pescar en esas condiciones son pescadillas, ¿no? Que son como el dentudo del mar para la pesca con mosca. Y de hecho los mosqueros de mar es a los que escapan. Lo primero es que te arman la pescadilla, que la pescadilla es básicamente la sea trout, la spotted sea trout que pescan en ¿cómo se dice? En Florida. Que de hecho cuando yo estoy haciendo un estudio de la historia de la pesca con mosca, en el mundo fue las primeras peces que empezaron a pescar los mosqueros a finales del 1700. ¿No? Y la spotted sea trout que vos ves en los catálogos, es un primo hermano de un pez muy voraz, y por la característica de pescadilla que se despega del fondo y asciende y la puede pescar a media agua y es extremadamente voraz, es un pez muy factible de pescarlo. Después otra cosa que tenés que tener en cuenta, aparte de esto, es lo que se llama la carrera de mareas, que es la diferencia que tenés entre la marea, la pleamar y la bajamar. Y vos, esa carrera de mareas varía mucho en función si vos estás con las mareas de cuadratura, que son las más fuertes, que para el pescador de costa son las mejores. Cuando vos tenés más, ustedes se meten en la tabla de mareas. A ver, esto nos estamos metiendo en una cosa que no tiene nada que ver con el pesquero, es más del ámbito del pescador con carnada, pero es fundamental para el pescador de costa. Uno planifica las pescadas de costa, de róbalo o de lenguado, básicamente viendo la tabla de mareas y anticipándote. Y no sé si ustedes ven la tabla de mareas, algo que se llama coeficiente de marea, y vos normalmente para la pesca de costa es muy deseable que haya un coeficiente de marea muy alto. Cuanto más carrera de marea, cuanto más amplitud haya entre la plea y la baja, mejor normalmente es para el pescador costero, porque eso genera mucha remoción de agua, mucho secado del ambiente y mucha cobertura que para el pescador de costa, de lenguado y de róbalo ni hablar, es vital. Entonces vos, si tenés que pescar una zona, le vas a apuntar a pescarlo con lo que llaman las mareas de cuadratura, las mareas vivas, las mareas de luna nueva y luna llena.
Cuando vos pescás de embarcado es todo lo contrario. La carrera de marea te complica porque tenés tanta correntada que no podés bajar. Entonces, el momento ideal para pescar, si vos tenés que elegir, son mareas muertas. Si tenés que pescar de embarcado y mandar un shooting abajo para pescar un pez asociado al fondo. Y los momentos mejores son cerca de las paradas de marea, lo que es las estoas, que es el momento que empieza a bajar, hay un momento que el mar detiene su movimiento y lo mismo pasa en la plea, y son esas las ventanas que aprovechás para pescar de costa cuando tenés que pescar pez de piedra, ceferino traverso, que se embarca y pesca él ha llegado a pescar, como se dice, fondos cercanos a los 20 metros, pero en esos momentos, con moscas muy lastradas, con shooting muy lastrados, donde el mar se para y tienes que estar anclado, una serie de cosas. Con los pelágicos no tenés ese problema, y para mí lo más interesante de la pesca embarcado es el pelágico. Te embarcás y asumís el riesgo de cagarte a palo, de descomponerte y todo ese tipo de cosas que tiene el mar argentino, que no pasa en el Caribe. Para mí es para pescar palometas, anchoas, incluso que de hecho una palometa, una anchoa con mosca, anchoas grandes y palometas grandes son realmente peces. Estoy haciendo una síntesis brutal de lo que es la pesca de embarcado. Luego me decías, Miguel que vive ahí, tiene el mar enfrente, ¿no? Y con todo esto, él me decía incluso, tenés que venir a Mar del Plata, tenés que venir a nosotros, te tenés que embarcar, vos seguro. Y se meten 3 kayakistas y 2 pegan con carnada, porque sos amigo, y uno empieza a pegar con mosca. Yo creo que empezarían a pasar cosas muy interesantes. Muy interesantes. Empezarían a salir peces, empezarían es como una caja de Pandora que sería muy bueno abrir, ¿no? Así que bueno, quedó un poquito. Esto es una síntesis absolutamente brutal de lo que es la pesca, pero que hay mucho para cortar y mucho más para un tipo que vive ahí. Ni hablar en los golfos patagónicos, donde vos tenés una pileta y donde, por ejemplo, uno de los pelágicos más importantes que hay es la caballa, un pez ideal para pescar un caña 4, shooting, y que muchas veces ellos la pescan de costa. Es un pez muy de verano en el Golfo San José y en el Golfo Nuevo o el Golfo San Matías. Se crean concentraciones muy grandes de caballas cuando se arriban a la costa a comer lo que es el cornalito de corno, que es el juvenil de corno. Y vos estás con mosca en esa situación, cañita 4, cañita 5, y tenés un cardumen de caballas de 700 gramos, 1,2 kg, masacrando un... ¿Entendés? Y el tema que tienen ellos es que ellos dependen de la arribada. Pero dicen, nosotros muchas veces la debemos comer a 300 o 400 metros de la costa. Y digo, flaco, tiró un kayak, andá a buscarlo. ¿Qué estás esperando con las cañas en la mano que venga? Por ejemplo, en Patagonia no hay mucha cultura de eso. Un lugar ideal donde veo que hay una comunidad de kayak fishing muy interesante es las grutas. Cuando los tipos se embarcan, se meten arriba de ¿cómo se llama? De un arrecife, pescan besugo, pez palo, pescadillola, en 4 o 6 metros de profundidad con un agua totalmente cristalina, porque la de los golfos no patagónicos es cristalina. Ahí pones un shooting, bajás un closer. Pasa que todavía no hay mosqueros arriba de los kayaks. En el mar, ¿no? Hay mosqueros arriba de los kayaks en agua dulce. Yo creo que ese te diría que es el que tiene... Ese es el que va a traccionar al resto de los abordajes embarcados. Cuando empiecen a ver que se puede, medio el mosquero sobre todo, es medio culo quiero, ¿no? Se entiende, bueno, cuando empiece, ahí es como que se va a armar la masa crítica. ¿Cómo andamos? Porque tenemos que meter tanta info que... 9:05, ¿no? Bueno. Acá dice medio como un picadito de lenguado. Vamos a hablar un poco del lenguado así, y después para poder hablar del que me parece lo más interesante es hacer el recorrido costero de Punta Piedras a la Patalla. Eso me parece que es lo más importante de la charla. Vamos, dedicamos 15 minutos al lenguado. Vamos, vos me lo... Dale. Bueno. ¿Vamos abriendo la foto? Sí, a ver, qué sé yo, vamos a poner cualquier foto, vamos a poner esta que se ve el lenguado. Bueno, vamos a hablar del lenguado, un pica así, tipo papá del lenguado, que es la especie cimental del ámbito bonaerense. ¿Por qué está bueno pescar lenguado? Está bueno pescar,
lenguado, porque a mí me atrapó tanto la pesca del lenguado. Primero que es, yo siempre digo, es uno de los peces más raros del mundo. O sea, yo digo, es una cruza de una alienígena con un orco. Es el único, como de los pocos peces de los pleuronectiformes que no tienen simetría bilateral, o sea, es un bicho rarísimo, un bicho que vive apoyado en el fondo, cazador, y lo que ustedes se tienen que dar que toda esa rareza morfológica y fisiológica se traslada al comportamiento. Y eso también se traslada a la pega con mosca. Con lo cual, el lenguado en sí mismo es un pez muy atractivo por esas características. Hablaba yo de que es un pez colifa, es un pez, por un lado es un pez cazador que toma de una manera muy consistente moscas, como puede ser una tararira, como puede ser un chafalote, como puede ser un dorado, y es muy atractivo el tema del comportamiento que tiene. Realmente la gente que se engancha con la pesca del lenguado es como diciendo, ¡qué bicho hijo de puta! O sea, no está dado, tiene, como dice Seferino, tiene genio. Hay momentos en que se desactiva, momentos que se activa. Él me dice, bueno, Seferino está en uno de los mejores pesqueros de lenguado de la Argentina. Y él debe pescar mínimo 100 días al año. Desde que tiene uso de razón. Y me dice, no hay un igual. Siempre aprendo algo de esto, bicho. Tengo miles de días de pesca de lenguado y hay veces que digo, va a pasar esto y no pasa. O sea, creo que es uno de los grandes atractivos del bicho. Esta cosa de que la impredictibilidad que tiene. En medio del dorado es medio parecido. Los grandes fanáticos del dorado, hijo de puta, nunca sabe qué va a hacer este bicho, ¿no? Eso para mí es un gran atractivo para pescarlo con mosca. El otro tiene que ver, bueno, ese sería el segundo, ¿no? Que pica con mosca en forma consistente. Está asociado a ambientes estuariales. A mí los ambientes estuariales los ambientes estuariales son los lugares más productivos del planeta Tierra, más que las selvas tropicales. Normalmente cuando uno está en la Patagonia son ambientes bucólicos, en cambio vos estás en un estuario, una albúfera, la vida te ataca, las aves, está lleno de vida por todos lados, chiquita, grande. Bueno, y el otro tema que tiene el lenguado, que a mí me llama mucho, que es un pez que es grande. O sea, es un pez al cual podemos asociar cultura de trofeo, que no tienen todos los peces, que es algo que le pasa al dorado, a pescar dorados a Florencia Grande o Alto Paraná o al Juramento, o pescar una trucha marrón grande en la boca del Limay, unas tilgenas y trout. Son grandes los lenguados, o sea, llegan a tamaños importantes. No es un pescadito, o sea, nosotros vamos a tener el lenguado típico, es un pescadito desde un paticito de, no sé, medio kilo, 600 gramos, hasta lo que sería qué sé yo, 3-4 kilos, eso venía a ser básicamente con 2 kilos, 2 kilos y medio el promedio, pero es un bicho que vos podés ir a pescar, un pez de 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, 10 kilos con mosca, ¿se entiende? Y hay atrás de este bicho lo que yo considero que a mí me atrae mucho, esta cosa del pez que te da la posibilidad de ir a buscar un trofeo, un pez muy escaso, muy difícil, que te pone mucha prueba, pero, claro, es un pez que alcanza gran tamaño. O sea, vos te enfrentás a un bicho de estos y tenés que manipular un bicho de estos, y tenés que landear un pescado de este, y tenés que lavar un poco de... Eso tiene y todas las técnicas para sacar esos bichos grandes, ¿no? Que es distinto. No, tal cual. Estos bichos, hay mucho. Yo encuentro un paralelismo. Tenés que sacar una marrón grande en la boca del Limay o un lenguado grande en mar chiquita, es lo mismo. Es el 1% de la superficie del ámbito, tenés que ir en el momento justo, con la mosca justa, tenés que hacer muchísimas cosas específicas, es muy técnico. ¿Se entiende? Y eso para mí me parece un atractivo muy grande que tiene el pez. En cuanto a equipo, es más o menos parecido al róbalo. Yo para mí el equipo normal, salvo que vayas a un agua muy grande, como es la zona de la boca, o que haya mucho viento, yo creo que el 6 es el equipo más. Para un pescador que no es un principiante, sino que tiene manejo de equipo, creo que una caña 6 es la ideal. Es la misma que para un róbalo, para mí. Se necesitan líneas de flote, básicamente, no hay una caña 6 que usaríamos para bonefish, una cañita tropical, para bárbaro, de 9 pies, un reel, línea de flote,
una cosa que yo aconsejo tanto como para el lenguado como para el róbalo son líneas trucheras de agua. No sé, es una línea tropical, una línea de trucha tradicional que usaríamos para pescar en la Patagonia. Yo lo que recomiendo es que la línea sea de torpedo corto y cortarle el front taper, porque vos vas a tener que tirar mucho. Una cosa muy característica del lenguado es pescar en tándem con dos moscas, o sea, tenés que voltear algo grande como si fuera una mosca de dorado, un popper. Lo mismo pasa con los robots porque se usan moscas lastradas, entonces vos de alguna manera recortar ese front taper que tengas y laburar con el líder, con polilíder es lo mejor. Tanto el lenguado como el róbalo son peces muy buenos para pescar con polilíderes. O sea, línea de flote y la cartucherita con los distintos polilíderes es casi el equipo. Con respecto al reel, ni el lenguado ni el róbalo nos va a exigir el backing que nos puede llegar a exigir un steelhead, está claro, no son peces tan corredores. Pero en el mar siempre hay que ir con backing. Porque capaz pescando un lenguado, que es una cornilla negra de 10, 12, 15 kilos, o pescando otra cosa, te pica un cazón. Entonces yo lo que recomendaría, siempre que van a pescar al mar, es un reel con mucho backing. En el 99% de los casos no lo van a necesitar. Pero cuando lo que querías tener no lo tenés, se complica. Yo de hecho, independientemente del pez que busco, yo, como se dice, uso el reel que usaba para bonefish, ¿no? Yo pesco con caña 6, tengo un reel que si vos te pones a pensar, para no agrandar excesivamente el reel, yo creo que lo conté una vez la pesca del Caribe. Lo que hago es, lo que hice con el bonefish es lo siguiente, yo en ese reel tengo como 130 metros de backing, o 140 metros de backing. Lo que hice es poner backing tradicional de 20 libras durante 50 metros, que me representa el 80-90% de la muestra, y después abajo poner un multifilamento, que venía a ser como tener dinema. ¿Por qué? Porque si vos tenés todo dinema y estás en agua salada, una de las cosas que estás peinando el backing de esa corrida, te puede tajear el dedo. Y no hay nada más incómodo que estar pescando una lastimadurita en el dedo en el mar. Entonces yo lo que hago es tener backing de 20 libras, con lo cual me resuelve todo, y si necesito un segundo paracaídas, entonces son más o menos unos 45-50 metros de backing de 20 libras, y atrás tengo 80-90 metros de multifilamento, tal cual que usás para pescar, el que se usa tradicionalmente, ¿no? ¿Qué es el gel puro polietileno? Es lo mismo, sí, o sea, es, como se dice, otras cuestiones que tienen que ver con el lenguado, esta cosa de los tándems. Una cosa que se usa mucho en el mar es pescar con dos moscas, que normalmente para otras pescas no usamos. Para el lenguado hay 4 tipos de moscas, 4 grandes grupos de moscas. Y la elección de la mosca con el lenguado, vamos a abrir por ejemplo una acá, el tema, una de las cosas que más te condiciona la pesca del lenguado es el fondo en el que vas a pescar, ¿no? En cuanto a pesqueros de lenguado en el ámbito bonaerense, está la Santísima Trinidad del lenguado, que yo llamo, que es la búfera más chiquita, el estuario del Quequén Salado y la ría Jabalí, en 3 lugares puntuales. Pero son la Santísima Trinidad por muchas causas, porque son muy buenos pesqueros, porque son accesibles al pescador de badeo, porque llegas con un auto, te pones los guades y lo pescás, porque tienen muy buenas poblaciones residentes. Nosotros cuando pescamos acá, estamos pescando básicamente sobre peces residentes. Y después existen un montón de otros ámbitos donde podemos pescar lenguados, pero más complicados, porque necesitas una embarcación. Por ejemplo, hay lugares con terrible potencial lenguadero. Los canales de la isla Gama, enfrente de Bahía San Blas, es un lugar que incluso mejor que la ría Jabalí en cuanto a potencial, que aparte sin presión de pesca. Todo lo que son los grandes bancos que están en la bahía, ¿cómo se llama? En la Bahía Blanca, de Punta Tejada hasta Punta Bermeja, existen decenas de lugares con un potencial lenguadero terrible, pero tienes que tener una embarcación y conocer muy bien esos enormes deltas que, como diciendo gente que vive ahí, te pasas una vida y no lo llegas a conocer. ¿Se entiende? Así que, bueno, en los lugares de fondo blando, arenoso, limoso, podés pescar con moscas tradicionales como estas, que son la mosca típica de lanceta hacia abajo, que normalmente se las utiliza mucho para pescar imitaciones de pejerrey. Otra cosa que tiene el lenguado,
puede ponerse muy selectivo, sobre todo en presencia, abundancia de determinado. Pregúntenle a los pescadores en el mundo cuando está la achita, que es una pequeña zaraca de mar, se pone muy selectivo. Pero estas moscas se pueden utilizar sí y solo sí en lugares de fondo arenoso y limoso. Si vos tenés los bochones como en Mar Chiquita o tenés las ostras como en Bahía San Blas, vas a tener que ir a otro tipo de moscas. Moscas invertidas. Acá no creo que hay ninguna foto. Las moscas invertidas, la típica es el clouser. Es el Abuli Bagger del agua salada. O una variación muy buena que es la half and half, que a mí particularmente incluso me gusta más. Y lo que te va a permitir con eso, podés pescar por igual en fondos sedimentarios, pero también podés pescar en fondos rocosos porque es una mosca invertida, ¿no? Es una mosca, por ejemplo, muy utilizada, más chiquita con los bochones. Después tenés variaciones, no puse la foto, pero igualmente ustedes creo que las conocen, que sería otro segundo tipo de mosca invertida, que son las que están hechas en anzuelos offset, ¿no? Que esas son moscas que tienen una capacidad todavía más anti-enganche que el clouser, que se utilizan mucho para pescar arriba de piedra. Puede ser como los saltos del Quequén salado, que tienen muchos lugares donde se pesca el pez de agua salada en el mismo río, sobre planchones, donde el clouser se engancha, pero vos atás. Qué tonto no haber traído a agarrar fotos o haber traído las moscas. Es un anzuelo offset. Se usa con pelo de ciervo, porque si pones una ala blanda se te viene a quedar, el ala de ciervo te le da más verticalidad, lastrás la parte de abajo del offset y eso es una mosca anti-enganche que podés pasarla por arriba de la piedra. De hecho, una de las pescas todavía desarrollar con el lenguado es la pesca de mar abierto en planchones de piedra. Y esa es la mosca más indicada, mucho más que el clouser, que se termina enganchando si vos lo vas a poner. Y la otra mosca que hay notas en la situación y video de Ceferino, que son las moscas tipo trailer, la oriental, que es la mosca más emblemática, que básicamente se lo utiliza, él la desarrolló para fondos de arena. Y si vos estás pescando, hay lugares como por ejemplo Mar Chiquita, en el momento que vos estás pescando la última goma, que estás pescando con mucho sol, sin oleaje, y estás viendo el fondo, y podés ver la arena y el bochón, yo por ejemplo es una mosca que la utilizo muchísimo, porque sé dónde estoy poniendo la mosca. Vamos a pensar en Mar Chiquita, si vos tenés tan nublado, hay viento y el agua está revuelta, vos pescás cubriendo agua. Ahí ponés una mosca con la lanceta hacia abajo y en cada 10 tiros, en 4 tenés que ir a desenganchar la mosca del bochón. No la podés utilizar, pero el de ese mismo pesquero, con el agua decantada al amanecer, que la lufra se pone turbia o se pone cristalina en función del viento. Vos pescás con la laguna planchada, decantada y sol alto, y vos ves todo el fondo como si fuera un flan del Caribe, podés pescar una mosca perfectamente trailer o de anzuelo hacia abajo, porque vos estás pescando estructura, como si fuera a meterse en una laguna de tarariras y vas pescando el borde del Juncal, los callejones, entonces ahí podés pescar una mosca hacia abajo. No sé, ¿cómo? ¿Alguna duda con respecto? Paso fotos así como para antes de ir. Es muy apretado esto. Bueno, acá tenemos fotos, esta la búfera. Ahí se ven los bochones. Esto es en Juan y Juan, no es en San Gabriel, ¿no? Bueno, este es uno de los lenguados gigantes que pude sacar gracias a Ceferino. Para que vean que es un pez, un lenguado grande es imponente. Bueno, cangrejos, estos compañeritos bocados de corvinas y también lenguados. Bueno, este es el típico pescador. Muchos de los lugares donde pescamos lenguados, ¿por qué están en los estuarios? ¿Por qué les gusta tanto meterse ahí? Y porque normalmente los estuarios son sitios donde hay cangrejales, o sea, básicamente la dieta del lenguado está asociada a crustáceos y pequeños peces. Las mayores densidades de cangrejales están en ambientes nixualinos, ¿no? Y después, todos estos grandes estuarios son nárseris de muchas especies, lo que llaman pescadito cero más, que es un pescadito que todavía no llegó al año y como sería la guardería de pescadillas, corvinita, lachitas, pejerreyes. Entonces, bueno, esos son lugares muy productivos con mucha concentración y los lenguados ahí.
es un manual gratis. Esto, por ejemplo, es un típico forrajero de lenguado, que es un juvenil de escardón adentro de la lúfera. Bueno, ahí mostrando, bueno, fotos así de lenguado grande que puse. Hay muchísimo para hablar. Bueno, con respecto a los arroyos, lo puse esto, que es la pesca de mar abierto. O sea, normalmente la mayoría de la pesca de lenguado se hace en un 95% en estos ambientes estuariales, que no son de mar abierto, pero hay mucho potencial para desarrollar un lenguado de mar abierto. Y uno son los arroyos, que después vamos a ver. Hay dos cadenas de médanos en la provincia de Buenos Aires. La oriental tiene muchísimos arroyos. De Miramar para abajo, cada 15, 10, 20 kilómetros vas a tener una desembocadura de arroyo. Y donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, acontece la magia. Ahí está la magia. El tema es que son ambientes muy particulares. No son como estos grandes ambientes donde nosotros tenemos poblaciones residentes del lenguado muy importante. Acá el lenguado está de paso. Entonces, un arroyo, por ejemplo, una situación muy mala con los arroyos es que estén, como estamos ahora, venimos de 3-4 años de sequía, los arroyos están para atrás, ¿no? Podés eventualmente, igual, si ustedes ven una salinita de agua dulce, aunque haya incluso gente bañándose, todos van a tener lenguados. Seguro algún guachito, algún guachito chiquitito van a tener. Y estos ambientes se ponen muy buenos en momentos de inundación. Cuando llueve, se inundan, revientan, se ponen todo oscuro, entra la pluma de agua oscura al mar, así que es algo que, fenómenos muy comunes cuando estamos padeciendo el niño, ahora estamos padeciendo la niña. Entonces vos sabés que hay determinados lugares donde hay desembocadura de arroyo y ni te digo tenés una 4x4 y podés moverte por la costa arenosa. Son circunstancias en que son excelentes para pescar lenguado y escardón, y muchas veces se te meten peces a comer en la pluma de agua, ¿se entiende? Y después, otros lugares que no se consideraban para lenguado, que todavía para cefalinos experimental, es la pesca de lenguados arriba de las piedras. Vos decís, ¿lenguados arriba de las piedras? ¿Es un bicho que se entierra? No. Entonces tenés muchos lugares como puede ser Miramar, Centinela del Mar, Cueva del Tigre, las Piedras en Orense, ¿cómo? Frameni. Donde los lenguados se posicionan en esos sectores y podés pescar las carreras de marea sobre piedra. Lo que pasa es que nadie fue a tirar moscas y a experimentar. Ceferino y unos muchachos de ahí están empezando a experimentar y la verdad que se han llevado sorpresas interesantes. O sea, no es que solamente estás ligado el mar abierto para el lenguado, es mucho más duro, pero en determinados momentos y en determinadas circunstancias tenés muchas chances de pescar. Bueno, otra cosa de demostrar que el lenguado tiene un lado ciego, blanco, ciego porque no tiene ojos, que es el que se apoya, y el otro que es un lado mimético, oculado, que es el que se posiciona, ¿no? Y después que es un pez muy particular, tiene mitad tararira, mitad dorado, dependiendo de dónde lo agarres, que tiene esta cosa que se activa y se desactiva. Porque es muy eficiente en cuanto a la energía. Es un pez que de hecho no tiene ni que estar gastando energía en la columna de agua. Es un felpudo que se echa. Con lo cual hay muchas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, momentos de activación, momentos de desactivación, entender dónde el bicho se resguarda la marea baja y su lugar de reposo, como vendría a ser con las truchas en los pozones, dónde se posiciona cuando corre la marea y hay circulación de carnada. Bueno, de hecho en los lugares con fondo arenoso, una de las cosas que más haces es lo que se llama la lectura de camas. O sea, ir a recorrer el lugar con marea baja y fijarte dónde se posiciona, ¿no? Otra cosa que es interesante de los lenguados es que saltan. Tiene una pelea, obviamente, mirando la forma del bicho te das cuenta que no es un dorado, no es un pez limón, pero tiene una pelea bastante interesante, sobre todo el rango de 1,5 kg a 3 kilos, son muy explosivos, muy vitales, saltan, es realmente muy atractivo. Y los gigantes normalmente son, es un somier mojado, básicamente, es un pescado que vos estás con un peso enorme, que se mueve poco, eso sí, cuando traccionó,
no retengas porque te lleva tiempo. Le damos un ratito al róbalo. Vamos con el róbalo. Para mí, en función, es el pez para mí más importante. Con respecto al róbalo, vamos a poner una fotito ahí como para que se vea. Algún robalito que vendría a ser lo normal. Con respecto en Patagonia, después vamos a hablar incluso más cuando toquemos los lugares. Que es algo particularmente con el róbalo, decíamos, con el lenguado sabemos mucho. Con el róbalo todavía nos falta, es más lo que nos falta saber que lo que sabemos. Y es algo en lo que yo estoy haciendo hincapié en esta temporada, que es muy importante. Con los peces, tanto el lenguado como el róbalo, realmente en un primer momento cuando los empezás a pescar, disfrutás con el pescadito que tenés, ¿no? Y después, en la medida que lo empezás a pescar, es un pez donde el trofeo vale, ¿no? A lo que vamos. Yo, por ejemplo, con el róbalo tenés lo que se llama, lo que llama el robalito turista. Es lo mismo que pasa con el bonefish. Vos vas a pescar el bonefish turista, que es el típico que tenés, que es un pescadito de 700 gramos, a menos de 2 kilos, que es el más abundante, pero para una persona que está curtida en la pesca de bonefish, está bueno agarrar pescado de 2 kilos, 2 kilos y medio. Ahí eso es el foco de lo que vas a hacer. Con el róbalo pasa algo parecido. En un principio, cuando vos todavía no lo pescaste, el robalito turista es un robalito de 500 gramos a casi 2 kilos, ¿no? Que generalmente son machos, porque lo que tiene el lenguado, que pasa por los dos sexos en su periodo de vida. Es un hermafrodita protántrico. Hasta los 35 o 40 centímetros de largo son machos, y después se hace una reversión de sexo y los grandes son hembras. Por eso hay varias gente en el barrio, por mi barrio, le dicen róbalo, porque después de los 35 o 40 hace salen del closet, ¿viste? Ahí va el róbalo, le dicen. Bueno, que generalmente todos estos peces más chicos son machos. Y particularmente, realmente lo atractivo del róbalo son las hembras grandes. Y es un tema todavía, porque vos desde los golfos norpatagónicos hasta Tierra del Fuego, ese robalito de medio kilo, 2 kilos, lo pescás en todos lados. Pero creo que es como si habláramos del lenguado y estuviéramos hablando de peces que no pasan los 2 kilos, cuando en realidad lo atractivo son los de 5, 6, o sea, cuando vos ya estás en la especie vas a buscar eso. Y hay un tema que todavía, con el róbalo ya está descubierto, con el lenguado ya está descubierto, con el róbalo no. Que es el tema de en qué momento vos tenés acceso al róbalo grande. Yo he sacado róbalos hasta este año de hasta 3 kilos, y este año en Tierra del Fuego tuve la posibilidad de acceder a esto, que es algo, róbalos de 4, 5, 6 y hasta incluso más. Estos los pesqué en Tierra del Fuego, en la zona de lo que se hace de Irigoyen, que es uno de los mejores lugares para pescar róbalo, pero no está circunscrito ahí, lo tenés en el mar, los hemos pescado en varios lugares. Y esto es otra cosa. Esto es un bicho que no tiene nada que envidiarle a muchos peces de agua salada, de Caribe. Yo, cuando me dicen un róbalo cómo pelea, ¿alguno ha pescado corvina rubia con mosca? ¿Son peleadoras? Un tren. ¿Cómo? Un tren. Un tren. Bueno, el róbalo es básicamente una corvina rubia con la agilidad de un pejerrey. Un pez que lo podés poner a jugar al truco con un striper, con un ancho de banco y puede jugar el truco de igual a igual. O sea, le puede cantar vale 4 a un montón de peces muy... O sea, un pez realmente muy grosso. El tema es que está bastante complicado acceder a este bicho. Está claro que en determinados ríos de Tierra del Fuego, sipul asociados al agua, este pescado está más disponible. La idea es ver cómo podés acceder a este pez en el continente, que de hecho yo hice una experiencia de casi 15 días en esta temporada y no fue fructífera, ¿no? Y es todavía hablando. Uno de mis grandes consejeros cuando hablo de provincia de Buenos Aires, Lucas Piedrabuena, que es para mí un libro gordo de petete. De la misma manera tengo un consejero
que es Gustavo García, alias El Sapo, muy amigo de Alejandro Bianchetti, que es mi consejero de la pesca libre en Comodoro Rivadavia y todo lo que tiene que ver con la pesca de mar, en coso, ¿cómo se dice? Me da vergüenza verme a mí mismo, así que vamos a poner con el tema este. Y él lo que me dice es que básicamente en lo que vendría a ser la parte arrobalera más interesante, que es de Deseado para abajo, ahí Santa Cruz y Tierra del Fuego son realmente las provincias robaleras de Róbalo Grande, que él dice que en verano, vos podés, en cualquier momento del verano podés pescar un róbalo grande. Róbalo grande 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Pero el momento especial para pescar estos bichos es primavera. Y es una de las cosas que tengo que ir a testear. ¿Por qué pasa en primavera? Los mares australes tienen un pico muy grande de productividad. Los mares australes son muy productivos, pero no todo el tiempo. Hacen picos de productividad. Y los picos de productividad más grandes están asociados a la primavera, a los volúmenes algales de primavera. Que es ahí, y que incluso coincide con momentos reproductivos y momentos de acercamiento de la comida a la costa. Y yo estoy elaborando una teoría que la pongo a poner a prueba, donde trazo una relación entre la sea trout. Yo para el libro Aguas Patagónicas 5 que va a salir ahora me comí todos los informes, vengo leyendo el sea trout, si bien no es una especie que yo pesca habitualmente, me vengo comiendo un montón de cosas y estoy empezando a encontrar una relación inversamente proporcional entre la sea trout y el róbalo y ver qué motiva eso. En teoría, los mejores momentos para pescar róbalo grande sean los peores momentos para pescar sea trout. Estoy encontrando con ese, viste como Sherlock Holmes, un momento con el atentado este que estás encontrando patrones y entendiendo qué carajo está pasando. Bueno, con este bicho lo mismo. Y tiene que ver con la productividad. ¿Qué me dice el sapo? Que el mejor momento donde tienes más probabilidad de agarrar róbalos grandes y más cantidad de róbalos grandes es en primavera. Cuando el mar patagónico se pone extremo, tenés un pico de productividad muy grande y mucho acercamiento de comida a la costa. Camarones, anchoas, porque si bien el róbalo es un pez costero, los machos estos más chicos son los más asociados a la costa y los más estuariales. Estos machos de menos de 35-40 centímetros. ¿No anda mucho en la piedra? Andan arriba de todo. El róbalo lo puede pescar arriba del barro, de la piedra, de todo. Sí, es un bicho, y aparte otra cosa, hay que conocer en qué momento está y qué está comiendo en cada lugar, que son muchas cosas que todavía tenemos por descubrir con este pez. Pero si vos vas a pescar róbalo grande, generalmente el róbalo grande, de hecho los mejores lugares para pescar róbalo grande, la mejor situación es imposible para la mosca. Los pescadores que van a pescar con carnada, los mejores lugares para pescar róbalo son costas sedimentarias, con agua turbia y mar roto. El indio ahí en Puerto Madryn, ¿viste un lugar que le dicen el indio? Sí. Ahí era el paraíso del róbalo. Pero claro, pero no del róbalo, los róbalos grandes están de Deseado para abajo. Pero 2,5 kilos salieron, Bueno. Pero estamos hablando de pescado de 3 para arriba. 4, 5. Róbalo, estamos haciendo foco en eso, que es una pesca, un róbalo de 4 a 6, 7 kilos, es un pez que le pelea, le juega al truco mano a mano a los dorados del Alto Paraná. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? No, pero por eso estamos hablando. Una cosa es el róbalo turista que lo pescás y todo, la otra cosa es el róbalo grande que todavía tenemos muchísimo más por conocer y que hay que probar, porque no hay nadie haciéndolo. O sea, se tiene un porteño en la Loma del Orto a probar teoría. Y una de las cosas, hablando con los guías de sea trout, te dicen cuál es el peor momento de pescar sea trout en los ríos, en el Río Grande o en el Río Gallego. Noviembre y sobre todo diciembre. No tenés un pescado en el río. Es malísimo. Y tenés el primer run grande en enero, tanto en el Gallego como en el Río Grande. El primer run, de hecho diciembre dicen que es peor que noviembre, porque en noviembre todavía podés encontrar que saliendo, pero diciembre es la muerte. Cuando hacían los encuentros de pescadores, mirá, en noviembre. He ido. O sea, están en el mar. ¿Qué están haciendo? Están en el río. Están en el mar. Están en el mar porque están comiendo en el pico de la productividad de los mares australes. De hecho, Casalingo, lamentable, él me decía que él consideraba que la salida de la sea trout
a mar abierto estaba regido por el acercamiento de la anchoa fueguina a la costa, dentro de estos ciclos de alta productividad de los mares australes. Entonces hay una relación entre que el acitrado está afuera y el róbalo grande, que lo tenés con un plomo 80-120 metros y no lo tenés tan servido para la mosca, arrime por esta arrima de comida. Y aparte, porque en algún momento las hembras grandes tienen que juntar con los machos chicos. Entonces hay un tema que tengo que todavía explorar, que se me fue este año porque me estoy mudando, estoy con quilombo, lo voy a hacer el año que viene, que justo coincide con la pesca de Chinook, de hacer una recorrida de 15 días en estas áreas pescando en octubre. Y para poner a prueba esta teoría. Y si alguien está escuchando de allá, por favor que se mueva la fila y lo hagan de cierta certeza, para no tener que hacer 5.000 kilómetros cuando lo tiene el mar enfrente. De hecho tengo a varios muchachos de Tierra del Fuego y todo porque les comenté esto. Si se llega a descular el tema de cómo acceder al róbalo grande, como han desculado los americanos como pescar un striper grande. O sea, son peces que tienen ventanas y que bueno, te puedo asegurar que es una pesca. Y una cosa que pasa con los róbalos, que los pescadores, por ejemplo, de Tierra del Fuego o de la Patagonia Austral le bajan el dedo, es porque ellos lo pescan generalmente en una situación de, que no digo que esté mala, está buenísima. Esto es mar abierto. Vamos a ver acá. ¿Dónde hay acá? Que haya un sea-pool. Acá. Es el sea-pool del río Irigoyen, que hay un montón de sea-pools. Está el de San Pablo, el de Leguán, y si te metes adentro de la península Mitre, ni hablemos, que yo este verano estoy como loco para hacer una expedición de una semana, 10 días en península Mitre. Acá básicamente esto es una característica que tiene Tierra del Fuego y no tiene otros lugares. Con la Patagonia no hay ríos chicos que salgan a la Patagonia continental. Y el único que podría tener algo parecido a un sea-pool es el Chubut, pero es un puerto en el medio. Entonces la pesca más boba de róbalo en Tierra del Fuego es el pescado que se mete a comer en los sea-pools en momentos mareales. Y hay un tema con el agua dulce, y es medio fácil, ¿eh? La mayoría de la gente que pesca ahí tiene un bullybagger y le pica, ¿no? Es el lugar donde el pescado está de alguna manera más regalado. Entonces medio le bajan porque es un momento en que el pescado entra a comer acardumado, tiene un periodo muy limitado para comer y digamos que estás pescando, está bueno porque hay cantidad, está bueno porque son peces grandes, pero digamos que un poco la parte técnica baja. Pero vos esos pescados los pescás en mar abierto, es mucho más técnico, mucho más difícil y pelean muchísimo más. Si vos pescás róbalo en agua dulce, yo digo están en GNC. Están en agua salada, andan en piña. Es realmente mucho más, sí. Es una cosa que lo visualicé acá particularmente. Lo cual es lógico porque son peces de agua salada que ingresan al agua dulce y en ese momento su metabolismo está sumamente en tensión porque están gastando un montón de energía del metabolismo para regular. Entonces van a picar, comen todo, pero a la hora de ponerlos a un esfuerzo extremo, y no es lo mismo. Es como ir a jugar a La Paz al fútbol. O sea, podés caminar, todo, pero te echaste un pique y esto es medio lo mismo. Y el róbalo, pescado en el riff, en la corriente, en la mar abierto, todo eso, y si tenés la posibilidad de tener el mar claro y pescar a pez visto, no tiene nada que envidiarle a una pesca de bonfillo. No tiene nada que envidiarle. Obviamente no hace una corrida de 120 metros, las peleas distintas, todo, pero es realmente un pez espectacular. ¿No? Después tenés, bueno, estructuras para pescar. En cuanto a las moscas, línea de flote, se usa mucho en el mar líder estrenzado de fluorocarbón por el tema de la densidad para bajar. Y una de las cosas que nunca hasta ahora se ha utilizado con el róbalo, que es el tema de los tándems, yo utilizo mucho con el tema, por ejemplo, para pescar pejerrey, ¿no? Un tándem de mosca de róbalo arriba, abajo mosca de pejerrey y estás pescando las dos. ¿Tándem de anzuelo o tándem de tipo? No, dos moscas distintas, que es algo que se hace muchísimo en el mar. ¿Qué
qué sé yo, voy a mostrar así fotos como para mostrar una de las cosas impresionantes que el mar patagónico es espectacular. Tenés un contacto con la fauna, ballenas, elefantes, es el ¿cómo se llama? El Kalahari de la fauna, bien de todo el mundo, haber dicho. O sea que eso es algo impresionante. Ahora otro sería un típico róbalo turista para pescar con granita 5, 6. Bueno, tenés muchas geoformas distintas. Por ejemplo, esto es pesca de costa de mar abierto en canto rodado. El lenguado particularmente está comiendo ahí en la sí, ¿no? Esto es en Monte León, ¿no? Bueno, las características de la costa, acá puse poco como para... Ah, una cosa que está buena, que igual lo voy a ver en el otro. Al robot, esto es porque las dos son actividades muy perniciosas para el ambiente. Pero si querés pescar róbalo, apuntale donde hagan minería y escapale donde saquen petróleo. Y vos decís, ¿qué tiene eso que ver? Y básicamente porque el petróleo está asociado a grandes cuencas sedimentarias. Y la minería está asociado a macizos de rocadura. Por eso se hace son esas asociaciones que precisas hacer cuando estás en el lugar. En Patagonia, uno de los lugares, unas cuencas petrolíferas más grandes, vale, como los Rivadavia. ¿Y dónde tenemos minería fuerte, Gozo? Macizo del Deseado. Y quieren meter la minería en el macizo de Somuncura en Chubut. Entonces, ¿qué pasa con esto? Donde vos tenés fondos sedimentarios, que es esta característica, costas sedimentarias con sedimento, arena y roca que son sedimentitas y sobre todo en situación de mar abierto, tenés un problema bastante complicado con la turbidez. En cambio, donde vos te estás pescando arriba de macizos rocosos, y este es un ejemplo, donde la típica costa rocosa, esto es una parte del afloramiento que se llama el macizo del Deseado, ¿no? Tenés toda una costa muy rota, como si fuera muy parecida a lo que fuera sin tener el agua dulce, como si fueran los fiordos chilenos, sí. Y vos acá tenés roca, no tenés sedimento, agua cristalina y por la misma gran estructura de costa tenés mucho reparo de la energía de las olas. Fíjate este lugar, Punta Medanosa, Santa Cruz. Un lugar para pescar con mosca, ¿no? Entonces es como para mostrar estas cuestiones. Bueno, esto sería, por ejemplo, la típica raza de marea. Esto es cerca de Cabo San Pablo, ¿no? Que es los lugares donde vas a pescar y donde vos jugás con la marea para pescar. Una cosa muy importante con el róbalo es que consume una gran cantidad de materia vegetal y que tienen que elegir razas donde pescar. ¿Qué ven ahí verde? Hay una área que se llama ulva o lechuga de mar. Bueno, es una de las comidas favoritas del róbalo. Donde ustedes vean razas de marea con ulva, es como, no sé, rastrojo de maíz para el chancho jabalí. ¿No? Bueno, después tenés lo que llaman las planicies de marea. Esto es en Golfo San Julián, que es barro, ¿no? Pero San Julián es al róbalo lo que más chiquita es al lenguado. No solamente porque hay mucho róbalo, no solamente porque hay grandes, no solamente porque es un espacio cerrado donde está muy contenido el mar, sino porque aparte es muy cómodo. Hay otros lugares de róbalo que es muy difícil, 4x4, la Patagonia te caga palos, todo. Acá tenés una ciudad, vas a un camping, tenés una casilla rodante de una cosa y tenés todo un circuito costero como... ¿Podemos ir ya buscando algún tema para cerrar, Diego? Dale. Uy. No ni hablamos de la cosa. Diego, estoy vamos a hacer algo muy veloz por la costa. Muy veloz. Bueno, y vamos a hacer algo por provincia porque va a ser muchísimo más rápido. ¿Cuánto tenemos? ¿20 minutos? ¿15? 15. Bueno, ámbito bonaerense. No llegamos. Entonces vamos a hacer, bueno, cuando sacan el libro van a ver pero vamos a determinar los puntos
más caliente del mar argentino. Que aparte esta es la parte de la charla que más me interesaba dar, pero bueno, quedó para otra vez. Bueno, provincia de Buenos Aires, ámbito bonaerense, lugares. Acá se llega a ver todo lo que es el frente exterior del Río de la Plata. Es el espacio rizoñino más importante del mar argentino. Una zona de reproducción y alimentación terrible para el variado costero. Tendría que ser la desembocadura del Mississippi en Texas. Tendría que ser uno de los mejores lugares de la pesca con mosca en Argentina. Lamentablemente, por Coriolis, por el Bermejo, que nos dio, gracias a Dios, el Bermejo nos da el Paraná medio y el Paraná inferior, con toda esa cantidad de sedimento, agua sucia, imposible de pescar. O sea, uno de los lugares más difíciles para pescar, más ásperos para un lugar, como dice un amigo, donde estabas haciendo un asado, en 2 horas te podés estar muriendo ahogado. Y donde estabas navegando, en 2 horas tenés para arrastrar una embarcación kilómetro por el barro, con el barro hasta la cintura. O sea, un lugar de mierda. Después tenemos, acá se ve, desde Punta Rasa hasta... Vamos a ver, y vamos a hacer foco en la pesca de costa. Desde Punta Rasa, toda esta parte de acá, hasta desembocadura de Coso, esto se llama el cordón medanoso oriental. Para pegar con mosca de costa, una mierda. A ver, porque acá en el mar tenemos muchos kilómetros de costa. Hay una frase de una persona que dice el 90% de los peces están en el 10% de los lugares. Eso es algo que en el mar aplica mucho. Yo diría que en el mar incluso diría que en muchos casos no es un 10%, es el 2 o el 1. Entonces, lo más importante del mar argentino es dónde están poder discriminar con la precisión de un sniper dónde son los lugares donde tiene sentido hacer esfuerzo de pesca. Y aparte, entre los espacios improductivos capaz que hay 100, 200, 300 kilómetros. ¿Se entiende? Entonces, acá en esto, el espacio es enorme, pero lo que yo llamo los puntos áureos de la mosca del mar argentino son muy específicos. ¿Por qué no es buena ese cordón medanoso? Porque no tiene arroyos. Todo el agua que está ahí o sale por la ría de Ajó o por la Mar Chiquita. No tenemos salida de arroyos. Es un cordón medanoso que, ojo, puede ser muy interesante y hay muchos lugares muy interesantes para pescar de kayak embarcado. En un día planchado, tirar un kayak en el faro Querandí y pescar con mosca ahí, eso, guarda con eso. Pero digamos que de este lugar, ¿qué es lo más importante? Mar Chiquita. Mar Chiquita estaría sería el final, acá ven, dentro de este cordón medanoso. Avanzando los gomazos, otra sección entre Mar Chiquita y Miramar, tenemos un lugar muy especial. El macizo de Tandil entrando en la provincia de Buenos Aires. Mejor lugar de pesca de jigging, de spinning de la Argentina, con todos los capitanes que hay, incluso de pesca embarcado, ¿no? Candelato, Hugo, Amaco y la Mar en Coche. Ahí tenemos, es un muy buen pesquero de pejerrey de costa, por arroyos y por escolleras y restinga, y tenemos el puerto de Mar del Plata, que es un lugar muy interesante para experimentar con pesca. Puede dar, ve acá. De costa tenés el Cardón, el puerto, como pesqueros urbanos muy interesantes, y tenés el embarcado, que tiene un potencial enorme en la medida que haya gente pescando embarcado en esos lugares. Si Miguel Bicinguerra se hace mosquero, creo que nos podría enseñar la teoría de la relatividad de la mosca. Bueno, después tenemos otro sector muy grande que va de Miramar hasta acá, que se la preguntó, se llama el cordón medanoso, el gran cordón medanoso oriental, que es toda playa de arena. Muchísimo más interesante que el austral es este. ¿Por qué? Porque está atravesado por arroyos. Tenemos muchos ríos y muchos arroyos que bajan desde los macizos, todos los macizos que hay serranos. Y todos esos arroyos son potenciales pesqueros, de lenguado y de escardón, con mosca. Y acá tenemos uno de los grandes lugares que no está marcado, que es el estuario de Mar Chiquita, del estuario del Tequén Salado, que es uno de los tres, la Santísima Trinidad del lenguado. ¿Está? Y muy buenos lugares para pescar embarcado de costa. ¿Dónde otro lugar áureo?
toda la zona acá de Pehuenco y toda esta bahía de acá. Que en teoría, lo que relevar sería el mejor lugar para pescar embarcado para el ámbito bonaerense. Básicamente cuando tenés olas, por la riqueza de peces que hay, por la riqueza de fondos que hay y porque es, todos saben, el mejor lugar para pescar palometa embarcada. Otro lugar terrible para pescar, todo lo que es este gran delta que es la bahía, o dice Bahía Blanca de la ciudad, pero la gran Bahía Blanca, que eso vendría a ser como el delta del Paraná, pero en agua salada. Un lugar tremendo para pescar pejerrey, tremendo para pescar colina rubia, tremendo para pescar tiburón y que tiene un potencial altísimo para el lenguado gigante, pero que requiere una embarcación, que como dice Juan, si estás mirando, un lugar donde pasas una vida y no lo llegas a conocer. Pero uno de los lugares con mayor potencialidad para la pega con mosca. Zona de acá, específicamente donde estoy poniendo la manito. Desembocadura del río Colorado, otro punto áureo impresionante, pero muy difícil acceso, porque no tiene acceso de costa, hay que hablar, yo estoy viendo quién es el dueño del campo ahí para meterse, un lugar sin presión de pesca, que es muy difícil embarcado, tendría que salir de la chiquita y tener que tener una embarcación con puntal alto, bastantes complicaciones, pero poder acceder al delta, a este delta del río Colorado, otro punto áureo terrible de muy difícil acceso. Después tenemos la Bahía Negada, que es el otro gran delta que tenemos acá. Toda esta zona que es entre acá, entre Monterboso y esto se llama El Rincón. Es el equivalente al frente exterior del Río de la Plata. Lugar de reproducción y de alimentación y de narce y de variado costero más importante. Por eso existe, por eso es tan productivo ese lugar, por eso llenan los cuentones de 200 litros de corvina rubia ahí. Tenemos la ría Jabalí, que es otro punto áureo, y un lugar con mucho potencial es los canales de la isla Gama, si nos podemos embarcar. Lugar importantísimo, desembocadura del Río Negro. Otro punto, que era un muy buen lugar de lenguado y lo hicieron mierda, la baliza. Pero sin embargo yo considero, voy a estar recorriendo, que ahí tiene que haber, porque los tipos que van a pescar, no puede ser que en un estuario enorme esté todo el pescado metido en 200 metros. Debe haber otros lugares. Zona lenguadera y de variado costero muy importante. Estamos yendo a los gomazos. Acá salimos ya del ámbito bonaerense y nos metemos en lo que serían los golfos norpatagónicos. Acá, desembocadura del Río Negro, tenemos el Golfo de San Matías. Ya entramos en una zona de transición. Punto áureo, San Antonio Este, la bahía de San Antonio. Creo el mejor lugar para pescar escardones con mosca de toda la Argentina. Si uno quiere pescar escardones con mosca, el mejor lugar. ¿Por qué? Porque el escardón tiene un problema: la claridad del agua y la competencia con el corno. Porque el corno es sumamente dominante sobre el escardón y donde se pisa en el corno como toso papo, correte de acá. Y San Antonio Este, en verano, un lugar impresionante para pescar escardón con mosca de costa en agua cristalina, a pez visto, sensacional, un punto áureo. Otro punto áureo, el balneario de Sierra Grande y una ría que es el Arroyo Salado, una de las pocas rías que tenemos ¿cómo se llama?, en Patagonia. Es un lugar muy bueno para pescar róbalos, que es creo el cangrejal más austral de la Argentina, con lo cual guarda con eso, porque hay muchos bichos que van a traer el cangrejo y capaz todavía en el fondo del arroyo seco hay cangrejales, una cosa que son estas cosas que uno está buscando en YouTube y cangrejal de arroyo, cangrejal, ¿no? Son esas cositas, esas como diría Watson, esas pequeñas miguitas de pan que hay que reconstruir. Y después en esa zona de Sierra Grande hay, no solamente en Sierra Grande, sino también en San Antonio, roquedales muy buenos para el sargo. Si hay un lugar para el desarrollo del sargo con mosca en Argentina, es Puerto Necochea y el Golfo de San Matías. No tenemos los tamaños que tiene Uruguay por un tema de temperatura, pero pesca de verano por Sierra Grande, San Antonio Este, roquedales,
sargo. Nadie lo está haciendo, lo pesca con carnada. No vas a tener los sargos grandes o de 800 gramos, kilo y medio de Uruguay, porque es un bicho que se desarrolla mucho mejor a altas temperaturas, pero tenemos sargo ahí. Después otro punto áureo, Puerto Lobos. Uno de los mejores lugares para pescar róbalos en Patagonia Norte. Que tiene una característica que es uno de los pocos lugares de Patagonia Norte donde tenés afloramiento, tenés lo que se llama el macizo del Marifil, tenés afloramientos rocosos duros que te da toda una estructura de costa, unas razas y unas bahías muy particulares que están muy buenas. Ahí ya róbalo y corno. Chubut. Bueno, lo que sería el Mar Chiquita de Chubut, todas las estructuras asociadas a Península Valdés, Golfo Nuevo y Golfo San José. Dos lugares, Golfo Nuevo, una pileta enorme, agua clara, mucho más impacto porque tiene una ciudad, todo, pero con muy buenos pesqueros de róbalo y de corno, y después el Golfo San José, mucho más inaccesible, complicado, pero mucho más productivo. Mucho más productivo, por eso dicen que el Golfo San José tiene lo mismo, pero más grande. También concentraciones colosales de lisa. Acá son lugares muy buenos para el róbalo, lugares muy buenos para el corno, y en verano, si tenés el dato, caballa de costa para pescar, ¿no? Pero no es una cosa circunstancial, ¿no? Es una cosa que está larga. Lo mismo pasa también en el Golfo San Matías por tener caballa, ¿no? Después, vamos para abajo. Entre Punta Ninfas y Punta Tombo tenemos toda una zona sedimentaria de, ¿cómo se llama?, de costa abierta, excelente para la carnada, pero no tan buena con la mosca. No significa que es imposible, sino que tenemos un mar con mucha más energía, aguas mucho más turbias, los afloramientos y las razas son más sedimentarias, en un día lindo, en una raza, capaz puedes pescar, pero no es una zona muy atractiva. Esto vendría a ser, si ustedes vieron el Golfo de San Jorge, que es ese golfo gigante que tenemos entre Santa Cruz, bueno, si ven las puntas, van a ver que toda esta parte, ven, desde Punta Tombo hasta Cabo Aristábal, es como, si la ven en el Google Earth, es como si le hubiera agarrado un ratón, está toda comida. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un afloramiento del macizo norpatagónico, que era lo que le mostraba yo, piedra entrando como si fuera algo muy parecido a como que se dice, a lo que tendría una costa de fiordo chilena, ¿no? Ese lugar con el epicentro en Camarones, que es algo que tengo que hacer este verano, si puedo, lo tenemos programado con Gabriel Distrito y con la casilla y quedarnos 15 días. Toda esa zona yo no la conozco. Punto áureo a pescar róbalos en verano. Lugares y corno. Acá ya entramos directamente en el ámbito patagónico, donde el variado de especies se achicó muchísimo, pero una zona impresionante con muchas, hay rías, islas, caletas, tenemos lo que se llaman las playas de bolsillo, porque ahí tenés toda costa de caleta, toda comida, que es una característica que da los macizos cristalinos, donde se forman como ensenadas o caletas muy protegidas, con bosque de cachiyuyo, playas, ustedes fíjense, Bahía Bustamante, búsquenlo, es el Caribe, es el Caribe. ¿Tuviste Bahía Bustamante, digo? ¿Qué? ¿Tuviste Bahía Bustamante? No, esta zona no la conozco, pero ¿lo conocés? Sí, sí. Es el Caribe patagónico. Bueno, entonces no es que solamente estamos buscando un pez interesante. Estamos buscando un pez interesante en un ambiente con una belleza superlativa, o sea, flaco, ¿cómo que para pescar en agua dulce que para pescar en agua salada hay que ir a Seiza? Bueno, salimos de Aristábal, tenemos Comodoro Rivadavia, entramos a esa gran cuenca así, esa gran bahía sedimentaria, no es tan buena, pero tenemos otro pequeño punto áureo que es la ruta que no hizo, ¿cómo se llama? Que no sé cuántas veces la pagaron y nunca la hizo Lázaro, que es la que va de Comodoro hasta... Uy, se me fue. Ah, se me fue la ciudad.
ahí está Olivia. Bueno, ese es el tramo de costa más lindo que hay. Ahí tenemos múltiples lugares para llegar con el auto y pescar robalo. Salimos de todo lo que es acá y llegamos a la otra punta, de Punta Deseado para abajo, llegamos a lo mismo, de Puerto Deseado y Cabo Dañoso, la misma estructura de costa, de roca, qué sé yo, del macizo norpatagónico. Eso lo recorrí este verano, buscando robalo grande. Tuve mucho éxito con los robalos chicos, pero no con los robalos grandes. Lugares paradisíacos, pero de muy difícil acceso. Puerto Deseado, un punto áureo y un lugar increíble, es Puerto San Julián. El mar chiquita del róbalo de cosas. Vamos más para abajo. Puerto Santa Cruz, toda la parte del estuario. Acá ya entramos, a partir de acá, en los grandes estuarios de los grandes ríos santacruceños. Y cuanto más para abajo nos vamos, más grandes son los róbalos. Puerto Santa Cruz, un lugar que no conozco, toda la vida de ahí, muchísimo potencial. Otro punto áureo, muy difícil, de róbalo gigante, pero muy complicado. De hecho fui a pescarlo y entendí cómo todo lo que es Puerto Coy y el gran estuario del río Coyle. Róbalo que lo ponían adentro de los tachos y salían así las olas. ¿Pero por qué complicado? Puerto Coy. Sí. ¿Cómo? Muy bueno. ¿Por qué complicado? Porque necesitas determinadas condiciones particulares de viento en un lugar donde el viento, ¿qué pasa? Es un estuario, ya de hecho en verano no tiene agua dulce porque el Coy se corta antes el Coy. Entonces te quedó un gigantesco estuario. Después podríamos hablar de la geomorfología, por qué se formó ese estuario, todo eso, y para hablar horas. Entonces es un lugar muy productivo con intermareales de hasta 12 metros. De hecho, es un lugar que te podés morir como un boludo si te agarra la marea. Entra, ahí quieren poner cosas mareomotrices, o sea, hay 4 o 5 nudos de marea. O sea, tenés que pescar en ventanas y te morís. O sea, vas a parar a Sudáfrica. Se te agarra, es muy complicado. ¿Y qué pasa? Tenés que jugar con ventanas muy particulares, hay muchos tipos de fondo, y el tema es que si sopló viento muy fuerte, te enturbia el agua. Entonces es lo que me pasó a mí, me encontré. Entonces tenés que, la ventana justa es agarrar las mareas justas en otoño, sin viento, con agua clara. Pero los róbalos son gigantes, y estás pescando el róbalo y te pasa una orca a 20 metros por adelante. Sí, bueno. Bueno, entonces no vamos a Tierra del Fuego, nos comemos Tierra del Fuego, dejamos fuera. Bueno, el otro punto dentro del continente es la ría de Gallegos, un lugar con muchísimo potencial, muy complicado, tiene Punta Loyola. Yo de hecho estuve pescando, de todas las veces que fui pesqué. Hay que encontrarle el tema del róbalo grande, pero fui 4 veces a pescar con Germán Cerrotti, todas las veces pesqué. A veces pesqué 1, pesqué 2, pesqué 4, un lugar con muchísimo potencial para el corno. Después un lugar que no pude ir porque el compañero que iba a venir, Cabo Vírgenes y la entrada al estrecho de Magallanes. Una zona con mucha palometa, igual que en Santa Cruz, igual que en el Golfo del Río Santa Cruz. Un lugar donde hay incursiones de palometa y existe mucha posibilidad de agarrarla. Como tiramos un shooting con un pejerrey en el lima y medio, está esa posibilidad. Bueno, voy Tierra del Fuego, porque comernos Tierra del Fuego sería un pecado. ¿Dónde está Tierra del Fuego? Y lo comí. Bueno, ahora tenemos que dar porque, no sé, la puse. Para hablar de Tierra del Fuego tenemos todo lo que es la costa atlántica. Lo que tenemos en Tierra del Fuego lo tenemos en el continente, que es único, es un montón de ríos pequeños saliendo al mar y cada uno formando pools. Que es, por eso para mí el paraíso del róbalo es Tierra del Fuego, el róbalo grande. Tenemos toda la cara del Atlántico, que tenemos la complicación de que es una zona sedimentaria, el mar muy turbio, y está bastante complicado. Son muy pocos los puntos donde podemos pescar. Si pulse algunas plazas donde tengamos agua sin turbidez. Después tenemos todo lo que es Canal de Beagle, lo más parecido al Pacífico. De hecho, los chilenos lo reclaman porque la geomorfología del Canal de Beagle nos cagaron y medio como tiene que razón. Algo de eso hay. algo de eso hay. Y Argentina dijo que es un paso transoceánico, no pertenece, pero si vos podés, a ver, geomorfológicamente es el Pacífico, Canal de Beagle. Y lo que tiene particularmente que es un espacio, funciona como un gigantesco fiordo, es de agua salobre,
por la cantidad de agua dulce que cae y por los intercambios. Un lugar muy único en Argentina porque ahí tenés la cordillera de los Andes cayendo al mar. Bosque magallánico, cordillera de los Andes, mar y agua cristalina. Lleno de desembocaduras, terrible. Y lo que es para mí el top del robo, a lo que yo espero ir este verano, que es toda la parte del Atlántico, entre lo que sería Cabo San Pío, que es la salida del Gadel Beagle, hasta Cabo San Diego, todo lo que es la parte del Atlántico abajo en Península Mitre. Eso, no sé, un lugar tremendo, robalero, pero de acceso muy difícil. Por ejemplo, para llegar a Puerto Español, tenés que tener muy buen estado físico y son 5 días caminando de ida, 5 días caminando. O contratar un velero o contratar un helicóptero. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esta es la parte que además me quería hacer hincapié, pero ven que esto que vimos en 15 minutos es vastísimo. Bueno, cuando esté el libro y ya tenga todavía más en claro un montón de cosas, charlamos en Muchas gracias, Diego, por haber venido, por la presentación.